Con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. A 10 días de que se reportaran graves fallas en la plataforma Compranet, la Coparmex demandó restablecer el sistema. Preocupa los niveles de opacidad que esto pueda generar en más información. Le comento que el día de hoy el presidente de la República agregó un elemento más a la justificación de por qué un tren turístico es un asunto de seguridad nacional. Había hablado de una confabulación la semana pasada. Hoy dijo lo siguiente: a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, Estados Unidos, porque se está perdiendo dinero de la Bueno, pues ahí pública. tiene usted el argumento central. Está interviniendo un gobierno, el de los Estados Unidos. Por otro lado, también defendió el honor de los agujeros en el AISM. Dijo, hombre, una cosa es un agujero, un bache, y otra cosa es que el piloto se atreva a decir que es un cráter. Faltaría más el honor de la pista 5. Él dijo que fue directamente afectado y lo ubica como una campaña. Detienen en Puerto Escondido a Jorge Winkler, el exfiscal de Veracruz. La economía mexicana decreció en el último mes de mayo, de abril a mayo, tuvo un decrecimiento, en este caso de 0.2, en el anual crece 1.3. Moody's dice que si hay recesión en los Estados Unidos, podríamos llegar a perder 1.7, lejos, muy lejos del 5% que prometió el gobierno. Le comento que la Profeco exhibió los sueldos de funcionarios de otras ramas de gobierno y de órganos autónomos. Dice que ganan más que el presidente. La CFE propone ahora mejorar los hábitos para ahorrar energía. Roban un camión con 1,600 garrafones de agua en Nuevo León. El Papa Francisco pide perdón a los indígenas en Canadá. Un juez otorga primer amparo contra la ley de la industria eléctrica con el propósito de proteger el precisamente medio ambiente. En más información, hoy se publica una encuesta en El Financiero sobre intención de voto en el Estado de México, amplia ventaja para Morena. Hoy el presidente nacional de Morena llamó a los aspirantes presidenciales a dialogar sobre los señalamientos de irregularidades en sus precampañas, o como les llamen finalmente. Bueno, pues en este caso ha generado una enorme controversia. Le comento que, bueno, pues Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchi son los finalistas de la encuesta. En la del Financiero, Delfina Gómez sale muy arriba, en este caso de Higinio, Horacio Duarte y Fernando Vilchis. En más información, un grupo de médicos cubanos comenzó a trabajar ya en el IMSS Bienestar allá en Nayarit. La oposición dice que Claudia Sheinbaum se ha ausentado en al menos 25 ocasiones en la Ciudad de México en el último semestre. Suman hoy 4,231 contagios y 20 defunciones en las últimas 24 horas. Salud emite segundo aviso epidemiológico por la viruela del mono. Estados Unidos desclasifica la orden de aprehensión en contra de Caro Quintero. Ya está circulando efectivamente el documento. Ucrania anuncia que comenzará a exportar cereal por mar esta semana después del acuerdo importante que tuvo lugar allá en Turquía con la mediación de Naciones Unidas. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos en un instante con toda la información. Seguimos con la información. Hoy tenemos el privilegio de recibir a uno de los 500 personajes más influyentes en la vida política de Washington, más un diplomático ampliamente reconocido en nuestro país, Arturo Sarucán. Embajador, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Feliz de tenerte con nosotros. Tengo una interpretación que poner sobre la mesa. Yo desde el inicio de la administración Biden decía que entre los dos países, un tema que tú conoces como pocos, pues tenía la ventaja de que las avenidas de la cooperación eran mucho más anchas que los callejones del desencuentro y las puñaladas, ¿no? Veía que pues teníamos TEMEC, que la reapertura, digamos, después del COVID y todos los temas sanitarios, la ayuda que nos dieron los vecinos en materia de vacunas y muchos otros temas más eran mucho más anchos
incluso el tratamiento mucho más humano por parte de Biden en el tema migratorio de la frontera, que los navajazos en los callejones. Pero hoy el presidente dijo que Estados Unidos se mete en el tema del Tren Maya, o sea, que están saboteándole una obra pública, el gobierno de los Estados Unidos, el plantón de Los Ángeles, que ya hemos comentado en otro momento, y ahora meter a la pista política un asunto pues centralmente comercial. Ya no sé si los callejones pesan más que las avenidas, embajador. Ay, Leonardo, mira, sin duda fue un momento de enorme alivio cuando precisamente pasamos de los callejones a las avenidas. De entrada porque, como hemos visto, incluso en el último año, Biden rescatando, reconstruyendo toda una serie de mecanismos institucionales de la relación bilateral que pues, Donald Trump evisceró, ignoró, torpedeó. Evidentemente, con un mensaje muy claro, y eso explica también en gran medida por qué después del boicot a la cumbre de Los Ángeles se da la visita de trabajo a Washington, mandando la señal de que si alguien va a romper lances en la relación, no va a ser él, no va a ser Estados Unidos, tratando de, digamos, eliminar los potenciales flancos de inseguridad, molestia, resabios de pues, algunas de los resquemores que tiene el presidente mexicano con respecto a los demócratas en general y que explican lo que vimos y vivimos en el 2020 cuando pues, vivimos ese sainete de esperarse junto con Xi Jinping y Vladimir Putin a ser el último integrante de la troika en reconocer y felicitar el triunfo electoral del presidente Biden. Espero estar equivocado porque si no lo estoy, creo que pueden venir 2 años complicados, sobre todo si además aquí se confirma la intención del expresidente Donald Trump de volverse a postular como candidato al Partido Republicano, porque hay que recordarle a tu auditorio, es decir, cada 12 años los ciclos electorales de México, Estados Unidos, los ciclos presidenciales electorales de México, Estados Unidos coinciden. 2024 vamos a tener elecciones presidenciales en México, elecciones presidenciales después, un poco después en noviembre en Estados Unidos. Y si tienes la posibilidad de que regrese como candidato republicano, y además hay que decirlo, si Trump se postula como candidato a la nominación del Partido Republicano, no lo va a parar, no lo va a bajar nadie y no lo va a parar nadie. Donald Trump en el momento que anuncie que es candidato al Partido Republicano para la nominación presidencial, lo va a hacer. Si a eso le sumas 2 años un poquito más rocosos de lo que quisiéramos ver de cierre de sexenio, con un presidente que si sigues las declaraciones y los comentarios que ha hecho en los últimos 3-4 días, parece que estamos a punto de entrar en este momento que hemos visto en la historia de México en el pasado, lo que yo llamo el momento maciosare, es decir, recurrir al resorte pues muy pedestre que es el antiyanquismo, y si el presidente empieza a hacer precisamente lo que le criticábamos a Donald Trump en su momento haber hecho, que es mezclar temáticamente la agenda, es decir, vincular un tema comercial, los potenciales aranceles punitivos a México, si es que México en otro tema, el migratorio, no hacía más por detener la migración transfronteriza. Ahora el presidente, el observador, parece estar queriendo meter en el mismo barril los temas de la cooperación en materia de migración, los temas de extradición, el arresto de Caro Quintero, los temas de cooperación en materia de seguridad, el tema de Julian Assange, que ojalá algún día logre entender por qué lo inyectamos como parte de la agenda entre México y Estados Unidos. Y pareciera que el presidente está amenazando precisamente con contaminar temáticamente la agenda con respecto a este panel, a este proceso de consultas que esperemos no llegue a un panel de resolución, porque si llegamos al panel de resolución, seguramente lo vamos a perder, porque aquí el problema, Leonardo, como tú lo sabes muy bien, es decir, aquí no es, bueno, negociamos, tú me das 3 y yo te doy 2. Es decir, el caso es detonado por Estados Unidos bajo el argumento de que no se le está dando piso parejo a las empresas estadounidenses y también Canadá al sumarse al proceso, que no se le están dando piso parejo en el trato. Es decir, aquí no es un tema de interpretación, es un tema de tenemos o no tenemos el mismo acceso.
Oye, en Washington hay, digamos, suficiente ancho de banda para ir separando lo que es un presidente permanentemente movilizado como el nuestro y decir, hombre, no le tome muy en serio lo que hoy dijo del tren, o no le tome muy en serio el asunto del pleito comercial, que va a convocar un meeting en el Zócalo el día 16 de septiembre, porque finalmente Tatiana Cloutier ya abrió la mesa efectivamente para negociar primero las consultas y después el panel. O sea, se logra distinguir en Washington los usos y costumbres, es decir, es un presidente que está en campaña, no lo tomes demasiado en serio, o se empiezan a contaminar las dos esferas, embajador. Crecientemente la lectura en Washington ha sido, sabemos quién es, sabemos cómo opera, sabemos cuáles son sus resortes. Creo que eso ha sido lo que hemos visto, es decir, la combinación de esto junto con pues, el gran tema para la administración Biden, que ha sido migración, 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 esa combinación, buscar no engorilar, no entorpecer, no molestar al presidente de México, precisamente para garantizar esa cooperación necesaria en materia migratoria, en función del papel que este tema juega, no solo en las elecciones intermedias de noviembre, sino camino al 2024. Eso había estado muy claro. El problema, Leonardo, es que ahora ya, es decir, tienes un actor que es el Congreso de Estados Unidos, con el cual crecientemente traemos focos rojos prendidos en todos los temas. Y no es decir, antes la bronca era con los demócratas. No hay que olvidar que durante los 2 años de Trump, los legisladores republicanos pues, básicamente ni se pronunciaron sobre temas de política mexicana. Era el Partido Demócrata el que traía problemas con el presidente mexicano, pues, por toda una serie de posicionamientos, el viaje en plena campaña electoral a ver a Trump en julio, precisamente esto que narrábamos de la manera en que el presidente se posiciona con respecto al triunfo electoral de Biden, toda una serie de la epístola aquella famosa del presidente López Obrador a Trump cuando López Obrador gana en las elecciones del 2018, donde básicamente le dice, tú y yo somos, ahora sí que un poco al estilo Timbiriche, tú y yo somos uno y lo mismo, porque los dos derrotamos a las mafias de poder de nuestros respectivos países, con lo cual pues, los demócratas levantaron las cejas y dijeron, perdón, pero ahora con las posiciones de arropamiento a Nicaragua, Venezuela, Cuba, con el boicot a la cumbre de Los Ángeles, ahora ya tienes además, y con el tema energético, del cual pues, hay muchos legisladores republicanos de estados donde están ubicados estas empresas energéticas, en donde tienes tirios y troyanos en el Congreso estadounidense, a los cuales además el presidente de México está descalificando. Sí, se mete igual con Menéndez que con Cruz, y además habla de ellos como si fueran legisladores por Coahuila, Arturo. Da lo mismo, y el problema es un problema dual, Leonardo. Primero, que en noviembre sin duda vamos a tener una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. El Senado está todavía en el aire, creo que los demócratas pueden librar, mantener su mayoría en el Senado, pero vas a tener en la Cámara de Representantes. Hay que recordarle a tu audiencia, a diferencia del Congreso en México, donde los partidos, digamos, negocian quiénes presiden cuáles comisiones, en Estados Unidos el partido que tiene la mayoría en cualquiera de los dos recintos controla todos los comités y subcomités. Es decir, si el Partido Demócrata tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara, son legisladores demócratas quienes presiden todos los comités y todos los subcomités del recinto legislativo. Entonces, imagínate a una serie de legisladores republicanos que hoy por hoy están pegando el pandero en la mesa con respecto a toda una serie de políticas en México, sobre todo vinculadas con temas comerciales, energéticos, etcétera, tripulando las agendas, las audiencias de los comités en la Cámara de Representantes. Y luego, si te proyectas, el presidente López Obrador ya no va a estar en el poder, pero si te proyectas a 2026, no hay que olvidar que lo que ocurre en estos 2 años, que la manera en la que se pueda dirimir el proceso de consultas, y repito, espero que no llegue a un panel, va a tener un impacto fundamental en este mecanismo novedoso que se incluyó en la renegociación del Telecán, que es la revisión del TEMEC, que la primera revisión toca en el 2026. Si tienes una relación como la que tenemos en este momento con el Congreso, en donde el Congreso de México, de Estados Unidos, más el Parlamento canadiense, van a jugar un papel fundamental en la revisión de cómo está funcionando el TEMEC, empiezas a tener un escenario bien complicado yendo para adelante que podría poner en jaque la propia supervivencia del tratado o incluso la permanencia de México en el acuerdo.
Sí. Oye, la interdependencia es muy fuerte y el propio presidente defiende, lo cual me resulta perturbador, esta idea de hay que estar más cerca, no habla del nearshoring, pero casi, ¿no? El CELAC planteó este tema de estar más cerca, depender menos de los chinos y hace todo en el ámbito energético para separarse, que es un poco quiero estar cerca de ti en todo, menos en el tema energético, lo cual me resulta, como digo, perturbador desde el punto de vista conceptual. Y por otro lado, me pregunto también, tú conoces, tienes una enorme sensibilidad sobre lo que ocurre en Washington. O sea, este tema de que el presidente le hable así a Biden, ¿es porque lo ve muy débil? Simplemente comparar, embajador, la forma en que nos comportamos con Trump cuando amenazó con aranceles. Se va Marcelo Ebrard, se sienta ahí hasta que haya una solución, estuvo con Pence, estuvo con todo mundo, y en cambio aquí es no solamente no me asustas, sino que te pongo a chicoche y digo a ver si te atreves. En el fondo esto proyecta una debilidad de Biden, o la idea de que finalmente le van a mandar a Ken Salazar y todo se va a arreglar, o una platicadita con Kerry y todo se va a arreglar. O sea, esto refleja también digamos, estilo personal de gobernar el presidente Biden. Mira, yo creo que sin duda refleja dos cosas. Esto que dices, yo creo que el presidente López Obrador siente, percibe, le dicen que el presidente Biden tiene problemas, es decir, sus índices de aprobación están donde están, la probabilidad de que efectivamente pierda la mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes, la gran incertidumbre de si se va a lanzar o no en el 2024 y pues todo lo que eso conlleva, porque sería de ganar en el 2024, sería el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que el presidente López Obrador percibe esas debilidades políticas, pues al fin y al cabo el presidente López Obrador tiene un gran olfato político y yo creo que debe percibir la situación de enorme complejidad, la polarización brutal que hay en Estados Unidos, lo arrinconado que está el presidente en toda una serie de temas, no solo con republicanos, sino con dos senadores demócratas que por los márgenes de mayoría que tiene el partido en el Senado, pues le han básicamente secuestrado, torpedeado buena parte de su agenda en toda una serie de temas importantes, el último cambio climático, por ejemplo. Por el otro lado, creo que hay un factor muy importante que tú y yo hemos comentado en otras ocasiones hace tiempo, que es una realidad inescapable, que es que el presidente no se siente cómodo con el Partido Demócrata en el poder. El presidente López Obrador seguramente carga con una losa que es el sentir que en el 2006, que él argumenta la elección le fue robada, el Partido Demócrata debería, por afinidades ideológicas, cercanía, lo que tú quieras y mandes, debería haber defendido al presidente López Obrador o al candidato López Obrador en aquel momento, en el 2006 y luego en el 2012. Y me parece que ahí hay que esto explica muchas cosas de la relación del López Obrador con Trump, de la relación con Biden, y entonces si sumas estos dos factores, pues sí, no es un momento ideal en donde además es que paradoja. El presidente que golpea, que le presenta ultimátums a México, que presume de nunca haber visto a nadie doblarse como a México, pues tuvimos el trato salamero que tuvimos con él, y un presidente que es cercano a México, que entiende México, que ha buscado por todos lados maneras, señales de decirle al presidente López Obrador, no tienes un problema, no vas a tener un problema conmigo, pues tenemos este tipo de trato y este tipo de respuesta. Una falta, diría yo, de cortesía política, porque finalmente en los temas como manejo de la frontera, aquel decía muro, dice hay que tener un enfoque cooperativo, es decir, no me extiendo, no es particularmente cortés con él, pero al mismo tiempo ve uno que los intereses de México también se ven afectados por meter, tú decías, el síndrome Maciosar. Esta economía está creciendo muy poco, hoy salió el IGAE, y si nos vamos a un largo proceso, yo igual que tú espero que en las consultas aclaren el tema y el presidente le saque jugo en las mañaneras a criticarte a ti y a criticar a mucha gente, ¿no? En este caso, pero que no pase a mayores, porque yo no estoy seguro que una economía, aunque tengamos un presidente muy popular, que tampoco crezca, Arturo, el año próximo, y perdamos la oportunidad del último tramo en la que la economía norteamericana está creciendo, va a ser para México una situación muy delicada. Hoy Moody's adelanta que un frenón en Estados Unidos nos bajaría 1.7, Arturo. Esos son pesos, centavos y oportunidades. Sin duda, y con un edificio regulatorio que es el TEMEC, que le da certeza, que le da confianza a los mercados, que hay que decirlo, que el propio presidente López Obrador
después de haber hecho campaña en el 2006 y en el 2012 contra el TEMEC, en el 2018 entendió la fundamental importancia que era lograr la renegociación exitosa del Telecán, ahora TEMEC, y que a la vez esta gran contradicción, un presidente que creo que entiende de manera muy clara el papel que juega el TEMEC para el crecimiento económico, para el bienestar de México, incluso desde un punto de vista pues, muy, si tú quieres, parroquiano, un acuerdo que juega un papel fundamental para los programas sociales que el presidente quiere privilegiar, que a la vez se haya creado esta especie de burbuja donde pues no es que la energía no entra porque pues, así me la quiero creer, y me la hicieron creer, y que nos ha llevado a este punto en donde pues pareciera, por lo menos por el discurso del presidente, que nos puede contaminar el edificio completo en la relación con Estados Unidos en 2 años, además, donde la propia dinámica política electoral en México pues siempre enrarece el debate objetivo sobre toda una serie de temas de política pública. Ya. Oye, por supuesto, pues tampoco se puede llamar engaño porque él inicializó, firmó y celebró el TEMEC. Recordar que el viaje para ir a la Casa Blanca a celebrar con Trump era precisamente para decir que ese gran instrumento que nos daba instabilidad, por tanto, pues podrá decir todo lo que quiera de él. Oye, menos que es una tumoración en la vida institucional del país, ¿no? Y además ratificado por un Congreso controlado por Morena, ¿no? Con mayoría Morena. Oye, preguntarte, hay también bueno, estas insinuaciones de que los Estados Unidos protegen a ciertas empresas, de que todo lo instrumenta Oxxo, Iberdrola y todo lo demás. ¿Cómo lees la postura que están teniendo nuestros socios canadienses subiéndonos, diciendo, a ver, nosotros tampoco estamos de acuerdo con esto? Bueno, es que hay una preocupación dual que un poco es la misma que hay aquí en Estados Unidos, Leonardo. Hay un primer piso, que es el trato que están recibiendo empresas o canadienses, estadounidenses, y otra vez esta idea, esto que se tiene que entender muy bien, la idea del piso parejo. Es decir, tú no puedes discriminar en contra de empresas estadounidenses. No es solo lo que ha venido pasando con temas de las iniciativas de ley, son una serie de acciones que ha tomado Pemex y la CFE, cantidad de sulfuro en las gasolinas que están importando, que se le quiere elevar el contenido a las gasolinas que están entrando de Estados Unidos por arriba de los contenidos que las que tienen en México. Por lo tanto, ahí hay un tema de discriminación, que todo pase por ductos de CFE, otra vez un tema de discriminación. Entonces, primero tienes este piso que es pues, lo que está pasando en el día a día de la operación de empresas canadienses, estadounidenses en suelo mexicano, que es lo que en realidad detona la solicitud de consultas. El segundo es un tema estratégico, geopolítico, si tú quieres, en donde es quizá la razón por la cual hay este esfuerzo mancomunado canadiense-estadounidense, y que es en lo que es el recalibramiento más importante de la seguridad nacional, de la política exterior de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, que es la relación con China. El paradigma de eficiencia energética, de independencia energética, de resiliencia energética en América del Norte, y en América del Norte estoy hablando de Canadá, México, Estados Unidos, va a ser un factor fundamental en la capacidad de competir con China en el siglo XXI. Y lo que está en juego no solo es si tratas o discriminas a mi empresa X o a mi empresa Y, es las políticas energéticas que están instrumentando por parte del gobierno mexicano, están minando la capacidad de realmente llegar a esa visión y ese paradigma de eficiencia, independencia, seguridad energética para América del Norte, que va a ser uno de los componentes indispensables para competir exitosamente en lo comercial y económico con China en el siglo XXI. Entonces, digamos, tienes este segundo piso, que es quizá detrás, evidentemente. Sí, no voy a argumentar que no están defendiendo sus empresas. Claro que las están defendiendo. Como nosotros. ¿Qué país no defiende las suyas? Claro. Como nosotros, y lo ha hecho muy bien este gobierno, con Canadá ha abierto un proceso de consultas con respecto a las reglas de contenido para el sector automotriz, que está impactando a empresas mexicanas que operan en México y, por cierto, que operan en Estados Unidos. De la misma manera lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno canadiense, pero te digo, repito, hay que entender que detrás de esto también está claramente la preocupación de que México es el que no solo no está alineado, está yendo
en dirección contraria, está yendo hacia el pasado con respecto a este paradigma que tiene que ver con una economía verde, con la eficiencia, la independencia, la resiliencia energética que se requiere en América del Norte. Sí, que se nota muy claramente aquí en el debate nacional. O sea, el presidente no ha convencido ni a sus socios comerciales, ni a las empresas, ni a los ambientalistas, ni a la oposición, pero él persiste. Embajador Sarucán, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Es un gran placer conversar contigo, Leonardo. Gran abrazo, el embajador Sarucán, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted de este tema pues muy relevante. Vamos ahora contigo, Oscar Zúñiga, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que la Comisión Nacional de Elecciones sostuvo una reunión de trabajo en la que se revisaron los resultados de las encuestas de reconocimiento que midió a todos y todas los aspirantes a coordinar los trabajos de organización del partido en el Estado de México. Señaló que quienes serán medidos en la encuesta final que definirá a la coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en territorio mexiquense serán Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis. Escuchemos lo que dijo. Y hoy les doy a conocer que quienes irán a esta encuesta final y que tendremos que dar a conocer a más tardar el próximo 10 de agosto es la maestra Delfina Gómez, es el compañero Higinio Martínez, el compañero Horacio Duarte y el compañero Fernando Vilchis. Son los 4 finalistas que la Comisión de Elecciones valoró, deben de ir a la segunda encuesta final. En esta encuesta se dará una valoración de los perfiles y atributos de cada uno de los que sean medidos, entre los que sobresalen la honestidad, cercanía con la gente y credibilidad. Leonardo, el reporte. Gracias, y le comentaba que el día de hoy el Financiero publica una encuesta sobre el particular que incluye efectivamente en este caso, a la aprobación del gobernador. 70% lo desaprueba, llega del Mazo en una situación muy mala. En el caso de la aprobación del presidente en el Estado de México, tampoco está tan bien como en otros estados, 51-46, o sea, tiene desaprobación. ¿Cuáles son los, en este caso, candidatos? Ya decía Delfina Gómez, es la favorita de Morena en la población. En Morena, le digo, sube hasta 55. Delfina Cruz es 55. Es Fernando Vilchis, 18. Higinio Martínez y Horacio Duarte no le llenan el ojito a la gente, 8%. Favorito de Morena entre población en general, Delfina Cruz baja de 55, pero usted cae en 34. Muy buena posición. Favorito del PAN, PRI, PRD entre panistas, priistas y perredistas, Ana Lilia Herrera 29, Alejandra del Moral 29 y Enrique Vargas 23. Aparece también Laura Rojas. A ver si platicamos con Laura en estos días, que debe tener una visión muy interesante de lo que está ocurriendo en el Estado de México. Y bueno, pues cuando van a careos directos, en este caso Delfina Gómez le ganaría a Enrique Vargas, si fuese él el candidato, 45-33. Cepeda pinta poco. Cepeda, usted recuerda, fue candidato también, igual que Delfina hace 6 años. Y subió mucho. En el caso de, vamos a ver si en este caso repunta, estaría entre el 14 y el 20%, Alejandra del Moral 32, Delfina Gómez 45, y si fuera Ana Lilia Herrera, también Delfina le ganaría 42-32. Vamos ahora hasta Oaxaca con Lupita Tomás. Lupita, adelante. Gracias, doctor. Pues en Oaxaca estamos de fiesta. Este lunes fue la primera edición del Lunes del Cerro, 2, la matutina y vespertina en el caso de la Guelaguetza oficial, y también realizaron la Guelaguetza popular, que desde 2006 ya es como parte de estas tradiciones. Pero bueno, Oaxaca reporta al 100% la ocupación hotelera en este primer Lunes del Cerro, también en los restaurantes. Las cámaras han mencionado que sí está más del 90%. Hay algunos lugares en los que incluso se superó pues esta posibilidad de atender a todos los comensales. Pero bueno, Oaxaca tiene también diversas opciones. Hay algunas actividades gratuitas. En el Jardín del Pañuelito está también la Feria del Mezcal.
y pues todas estas actividades que nutren la Guelaguetza alrededor, las artesanías, las muestras gastronómicas. Y bueno, se espera una derrama de 460 millones de pesos y que el siguiente lunes también sea pues esta recuperación después de 2 años de pandemia, doctor, en que no hubo Guelaguetza, pues bueno, ahora sí está desbordada la gente en Oaxaca. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues agradezco mucho a mi queridísimo auditorio. Me dicen, dijiste Delfina Cruz varias veces, es Delfina Gómez la secretaria, y agradezco mucho que me cuiden las espaldas cuando uno empieza a hablar. Y no sé por qué, no sé si también a usted le pasa, por qué razón asocio Delfina Cruz y no le digo Delfina Gómez, secretaria, le pido a usted una disculpa. No sé, a mí me pasa cuando algunas personas me hablan, también me dicen Lorenzo en vez de Leonardo, no sé por qué, como que se asocian, ¿no? Supongo que son como pliegues del cerebro que va uno asociando determinados apellidos. Es Delfina Gómez, claramente, y yo estoy agradecido con quien me lo hace notar. Pausa, volvemos. Con la información, Israel Aldave, voy contigo. Estás en Nayarit, adelante. Sí, así es, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. A mis espaldas, la Catedral de Tepic, aquí en el estado de Nayarit, en donde nos encontramos, Leonardo, para dar seguimiento al inicio de estos trabajos de los 54 médicos cubanos que van a empezar a realizar su labor para fortalecer al sistema de salud de esta entidad. A partir del próximo miércoles, Leonardo, comentarte que se sigue manejando con total hermetismo, pues todo el entorno a estos especialistas caribeños. Hoy les dieron un curso de inducción en el Teatro del Seguro Social en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, Leonardo, estuvimos justamente en el municipio de Rosa Morada, el que el pasado sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el hospital a la clínica de ese punto de la entidad. Aquí, Leonardo, captamos con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas las casas donde van a habitar estos médicos cubanos a partir del próximo miércoles. Vamos a observar, Leonardo, pues se aprecia una pequeña sala comedor, al fondo una pequeña estufa. Iba a llegar un poco más tarde de cuando estuvimos ahí un refrigerador. Las recámaras, en estas recámaras van a caber 2 personas, es decir, esta pequeña casa de habitación que tendrá un costo mensual de 3,500 pesos de renta, pues se va a albergar a 4 médicos cubanos. También observamos el baño que lo están pues dándole los últimos detalles para que esté listo para que el próximo miércoles pues ya reciba a estos médicos cubanos. Leonardo, son 54 los que se van a desplegar en los 20 municipios de este estado, el estado de Nayarit, Leonardo. Pues muchas gracias por el reporte y te mando un abrazo. A tus órdenes, Leonardo, muy buenas noches. Gracias. Y bueno, tengo aquí la ley de la Procuraduría del Consumidor, la ley en la que se establece qué puede y qué no puede hacer el procurador. Se lo preguntaba porque, bueno, pues hoy dio a conocer un montón de cosas que tienen que ver con los sueldos de varios funcionarios de la República, y yo había entendido que los funcionarios pueden hacer aquello que la ley les faculta, no literalmente lo que les dé la gana, y veo que, bueno, pues hay muchas cosas que puede hacer el procurador, como promover y proteger los derechos del consumidor, representar los intereses de los consumidores, representar también ante autoridades jurisdiccionales y ante proveedores, recopilar, elaborar información, formular y realizar programas de educación para el consumo, orientar a la industria del comercio respecto a los problemas de los consumidores. Y bueno, pues sigo, ¿no? Tiene un montón de tareas que puede hacer: promover y realizar directamente programas educativos, nuevos y mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores, actuar como perito y consultor en materia de calidad, celebrar convenios con proveedores, vigilar y verificar el cumplimiento de disposiciones en materia de precios, tarifas establecidos, vigilar el cumplimiento también en el ámbito de su competencia de la ley de metrología y normalización, que mira que tendría ahí mucho trabajo, registrar contratos de adhesión. Bueno, pues tiene hasta 20 y tantas fracciones, los demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos
pero no dice ahí que tenga que andar fiscalizando o ponderando y valorando si un magistrado, si un ministro, si el titular de la COFESE o la INAI gana tanto dinero. No estoy en este caso cuestionando si ganan mucho o poco. Lo que me pregunto es por qué lo tiene que hacer un funcionario público en un espacio público como es la mañanera, cuando lo podría hacer el presidente del partido o a lo mejor el coordinador de la mayoría, que estarían facultados para eso, y no un funcionario del Ejecutivo. Voy ahora con Eduardo Borges. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Leonardo, y con interesado en todo lo que está pasando. Está este tema de los salarios justo antes, ¿no?, de que se abran los llamados parlamentos abiertos, ¿no?, para el tema electoral. Yo creo que no es coincidencia, Leonardo, pero bueno, hablemos de otras cosas si te crees. No, por mí, digo, está lo de Compranet, a mí me resulta, digamos, chocante que el Procurador Federal del Consumidor esté revisando sueldos, pero bueno, ¿qué tema ponemos sobre la mesa, Eduardo? Mira, el tema de Compranet, que yo creo que es el tema más delicado que estamos enfrentando, tal vez no es tan evidente para la sociedad, para la opinión pública, la gravedad del asunto, pero el hecho de que desde hace ya una semana estemos hablando de una suspensión por lo menos indefinida de la operación de Compranet es un asunto delicado. Déjame hacer una analogía forzada, Leonardo. Sé que te asiste el rigor y la exigencia metodológica, pero como que se cayera más que para el gobierno, ¿no? De ese tamaño es lo que estamos discutiendo. Se cayó o no está funcionando o está suspendido indefinidamente la plataforma para las contrataciones públicas del gobierno federal y también en algunos casos de fondos federales a los que acceden estados de la República, pero que en cumplimiento de la ley tienen que utilizar Compranet para llevar a cabo esas operaciones. Es un universo que va entre las 160,000 y las 180,000 operaciones al año, dependiendo del año del que se trate, de si hay un año de expansión, crecimiento, si hay recursos suficientes. Es una pieza central para el gobierno federal y llevamos bajo esta declaratoria de suspensión indefinida, yo te diría que ya más de una semana. Eso nos está ocupando a la industria, curiosamente a las propias empresas. Ya se pronunció la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para que se tomen medidas urgentes para tratar de corregir el tema. La propia Coparmex también salió durante el fin de semana con un pronunciamiento y preocupación sobre este asunto. No es un tema menor, Leonardo. Yo sé que no lo vamos a vivir directamente, no es como cuando se cae WhatsApp, ¿no? Todos estamos colgados de la lámpara, como se dice coloquialmente, para ver cómo te comunicas. Y lo vamos a ver si se presentan sobreprecios, si los contratos no salen bien, si se impugnan muchas de estas licitaciones, porque básicamente lo que hicimos es regresar a 1980, todo va a ser en papel, en reuniones que celebrarán los servidores públicos con los contratistas, muy probablemente en privado y sin duda bien a lo mejor transmitidos por YouTube, y después se subirá la información cuando se restablezca el servicio de Compranet, pero al día de hoy no hay una fecha para que esto ocurra. Ya. Oye, eso por un lado, también quería tu punto de vista sobre, el presidente dijo que un gobierno, en este caso Estados Unidos, está financiando a quienes se oponen, en este caso al Tren Maya. Él de todas maneras ya declaró el asunto de seguridad nacional. Platicamos hace unos días también de ese asunto, pero ¿qué opinión te merece? Hoy hubo un señalamiento, la semana pasada se habló de una confabulación, ¿no? En este caso de ecologistas, pero ahora una conjura, dijo el presidente, así como la conjura de Catilina, ni más ni menos, el presidente en funciones de Salustio, pero en este caso habla de un gobierno extranjero metiéndose en un tema de una obra pública. Eduardo. Bueno, no creo que el gobierno se esté metiendo en el tema de la obra pública. Como tú sabes, muchas organizaciones que se dedican a los temas de conservación y ambientales, como no encuentran fondos aquí para hacer su trabajo de conservación y de protección del medio ambiente, pues tienen que acudir a convocatorias internacionales, a veces con fondos que tienen su origen en las agencias de cooperación internacional, las agencias bilaterales o de cooperación, pero son fondos cosa que es, recuérdame, perfectamente legítima, ¿no?
perfectamente legítima y además que se ha hecho toda la vida. Cuando se crean, por ejemplo, se llega a un acuerdo sobre temas ambientales, los propios gobiernos que asumen ese acuerdo se aseguran de que hayan fondos para que se pueda dar seguimiento a estos compromisos. Por ejemplo, hay un fondo muy grande que es el Fondo Global Ambiental que se encarga de estos temas y que los propios gobiernos aportan. Yo no creo que haya un gobierno que esté buscando afectar la soberanía mexicana al crear estos fondos, porque son instrumentos de cooperación internacional que siempre ha habido y que lo que buscan es asegurarse de que se puedan conducir investigaciones, trabajos, etcétera. Ahora, si las organizaciones locales encuentran en su derecho, ¿no?, activar los mecanismos de amparo u otros mecanismos porque sienten que sus derechos están siendo afectados, es otro asunto, Leonardo. Yo creo que no hay que mezclar dos asuntos distintos, unos que haya fondos internacionales para hacer investigación y trabajo de conservación, y otros que por ese motivo dejemos de tener derechos tú y yo y cualquiera de los 129 millones de mexicanos, ¿no? Si tú y yo sentimos nuestros derechos afectados, pues podemos proceder como lo marca la Constitución en la defensa de esos derechos, en particular porque los temas ambientales ya se consideran como derechos humanos, ¿no? Y además tienen una serie de instrumentos internacionales que el propio gobierno de México ha ratificado, como el Acuerdo de Escazú o el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales. En fin, es también derecho de las personas y comunidades que habitan este país el poder pronunciarse o activar algún mecanismo de controversia si sienten que sus derechos han sido afectados. Pero creo que son dos cosas distintas. Yo creo que presumir que haya una intención política por parte de alguno de los gobiernos que aporte estos fondos internacionales es más para enriquecer líricamente la conferencia de prensa de todas las mañanas que porque se pueda acreditar otra cosa. Pero qué duro que se invoque la razón de Estado para eso, ¿no? Y en este caso también, pues, la vulneración de la soberanía. Pero así estamos. ¿Algún apunte más, doctor? No, solo creo que ese es un muy buen punto, Leonardo. Creo que estamos subiendo pues de tono estos asuntos de tal forma que nos van a faltar adjetivos, adverbios y un diccionario con nuevos calificativos, porque en las primeras de cambio nos vamos hasta arriba, ¿no? A los temas más profundos de la República, la razón de Estado, a la soberanía, la traición a la patria. Y contrario a lo que pueda parecer, en lugar de que este sea un discurso de un nacionalismo inteligente, práctico, que nos llene de orgullo, está abaratando el discurso, Leonardo, ¿no? Porque si muy rápido escalas los temas, pues entonces todo es dramático, todo es exagerado, todo es grandilocuente, y hay asuntos que lo son, pero no todos. Entonces termina por ser una forma de abaratar el discurso público. Ojalá encontremos mesura en las palabras, que siempre es una buena hallada la mesura, especialmente en el gobierno. Están más devaluadas que el euro, el peso y el dólar, ¿no? Mi querido doctor, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo, que pases muy buena semana. Eduardo Borges, ya aquí en México que te digan traidor a la patria, entonces, pues, es lo de todos los días, ¿no? Santanista, polco, vende patria, entonces, pues ya diga lo que quiera. Y si van cuando se devalúa tanto el adjetivo, entonces, bueno, pues es una forma de decirte, no sé, discrepar políticamente contigo. Y cuando tú subes a seguridad nacional todo, pues nada es seguridad nacional. Dice uno, pues ¿dónde están las prioridades del gobierno? Si la razón del Estado se ejemplifica en un tren, que como digo, no es el único presidente al que le han bloqueado una obra, que vaya y llore en el hombro de Fox y que le diga, oye, yo tampoco pude construir un aeropuerto y no me atreví a decirle sobre los de Atenco. Esto es un tema de seguridad nacional. O Peña, ¿no? Ahí está el tren, es patético ir por Santa Fe y ver cómo no terminan el tren México-Toluca. Cambio de argumento informativo, veo que Laida Sansores dice que desde las 6:30 de la mañana iniciaron los preparativos de la caravana Jaguar en el siglo XXI. Y aquí, digo, a mí me da mucha pena, pero veo que es un error así muy frecuente en la redacción. Dice, hubieron actividades deportivas. En español se dice hay, habrá y hubo. No se pluraliza nunca. Hubieron
Digo, hasta daña los oídos. Yo sugiero muy atentamente y con todo respeto que revisen el tuit de la gobernadora. No sé si hubo o habrá actividades. No se dice hay es igual para una persona, hay actividades deportivas y hay un evento, no se pluraliza. No sé por qué tienen esa costumbre de decir hubieron. Bueno, lo dejo ahí deportivamente, espero que no me lo tomen a mal, simplemente si rechina en los oídos, y ahora que lo leía, bueno, pues está ese tema. Vamos a escuchar al Papa, al mismísimo Papa Francisco, pedir disculpas. Estuvo en Canadá, y a continuación vamos con Óscar Aguilar. Esto dijo hoy su santidad. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural. Bueno, pues eso dijo. Óscar Aguilar, te saludo. Hola, Leonardo, muy buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. Tu opinión sobre la visita del Papa y su dicho. Pues mira, Leonardo, este es una piedra más que tiene que quitar el Papa Francisco en contra de la credibilidad, legitimidad y aceptación de la Iglesia Católica, ¿no? Digamos, tenemos como trasfondo de esta disculpa, para ubicar un poco el auditorio, 150,000 niños indígenas estuvieron recluidos en más de 139 centros en Canadá, en un intento por de lo que llamamos ahora asimilación forzosa, es decir, estos niños indígenas canadienses, bueno, más bien de los grupos autóctonos canadienses, que tenían que desautochtonizar, válgame la expresión, y con perdón de tus oídos, mi querido Leonardo. Entonces, esto generó una serie de abusos. Oye, si me suena muy eufónico, no veo por qué le pides perdón a mis oídos. Eso me suena eufónico. Bueno, pues mira, es que esta eufonía, pues finalmente, refleja una tragedia, Leonardo. Fueron, cuando menos estiman los expertos que han cotejado archivos. Se me fue Óscar Aguilar, a ver si recuperamos efectivamente la conexión. Estábamos hablando de los expertos que han cotejado archivos, y bueno, le pido una disculpa por lo que dije de Laida. La verdad es que sí se oye así como impertinente, pero sí llama la atención que una gobernadora lo escriba. A ver si ya tengo en este caso, Óscar Aguilar. Óscar, se nos cortó cuando decías los investigadores han revisado archivos, y ahí perdimos el contacto. Han revisado, digamos, han cotejado que cuando menos 6,000 niños indígenas murieron. En mayo, junio del año pasado, Leonardo, encontraron más de 1,400 tumbas con restos de niños indígenas. Y bueno, esto generó una reacción muy violenta por parte de los que nosotros sabemos que son usualmente tranquilos canadienses. Agredieron a más de 45 templos, quemaron más de 20 iglesias. La Iglesia Católica estaba ya metida en procesos judiciales. En fin, un desastre en términos de imagen, de credibilidad y legitimidad por parte de la Iglesia. Entonces el Papa pues se siente obligado, yo creo que por convicción y por una necesidad política, ir a Canadá a hacer esta gira, pedirle perdón a los mismos líderes de estos grupos autóctonos canadienses, y bueno, pues dio luz verde para que se procedieran todos los trámites que tiene que ver con las indemnizaciones. Solamente para ponerte en perspectiva, Leonardo, el gobierno de Canadá ha erogado casi 3,000 millones de euros por cuestiones de pagos, indemnizaciones y demás. La Iglesia Católica todavía tiene una deuda más o menos de 40 millones de euros que las víctimas y los familiares están cuando menos exigiendo. Entonces, este es el trasfondo. Pidiendo como reparación. Como reparación de daños, y este es el trasfondo, Leonardo, de la visita del Papa a Canadá. O sea, resarcir, bueno, ya no resarcir, mitigar, amortiguar los daños causados por esta situación, que bueno, pues se suma, como te decía,
a un peldaño más en términos de las críticas que ha recibido en la institución a lo largo de muchos países por abusos sexuales y demás. En Chile, en Francia ha habido reacciones así muy fuertes con eso. Mi querido Oscar, pues muy agradecidos contigo que nos hayas ayudado a poner en contexto esta visita, esta declaración. Un gran abrazo. Un abrazo igual, Leonardo, y saludo a tu auditorio. Saludos. Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.